Muy buenas, ¿qué tal? Hace un montón que no publico nada, han sido un periodo un poco complicado para mí eh, en términos de poder tener tiempo y ganas de publicar vídeos, etcétera. Y además no he terminado, digamos, esta etapa. Esto que voy a hacer hoy es una reflexión un poco breve y al paso. Estaba preparando material para otras cosas porque quería seguir con otros vídeos y eso pues está un poco parado ahora mismo y entonces como para no perder el hilo del canal y seguir un poco adelante, pues quería hablar de este tema aprovechando que estoy leyendo un libro que para mí es muy querido, es La Ilíada, posiblemente mi libro favorito, una de las grandes obras maestras de la literatura, si no la obra maestra de la literatura o rivalizando entre las primeras obras de la literatura universal. Entonces, precisamente estaba aprovechando que la estoy leyendo por tercera vez para hacer una serie de reflexiones. Y son unas reflexiones acerca de la educación y la forma que tenemos de educar en el sistema nuestro, en el sistema escolar moderno, y su diferencia o qué diferencias hay entre ese sistema que nosotros tenemos ahora y el sistema clásico, el sistema antiguo, con el que se han criado pues los autores del mundo clásico. Yo no soy un experto en educación o en el sistema educativo antiguo. Yo he tenido el placer de leer muchísimas obras clásicas y entonces sí que me llegan destellos, por decirlo así, un poco, ¿no? De cómo es la educación cuando he leído a otros autores, ¿no? Y he leído a otros autores y cómo otros autores han leído y cómo otros autores clásicos o tardoantiguos se han educado, ¿no? Entonces me parecía que era interesante hacer estas reflexiones porque me parece que es un tema cultural importante, ¿no? Y yo creo que en parte hay un problema cultural grande en nuestra sociedad, en el mundo moderno en general, y yo creo que parte de ese problema viene precisamente de nuestro sistema educativo. Y entonces pues me parecía bien hacer una breve reflexión a partir de la Ilíada acerca de nuestro sistema educativo y qué diferencias hay. Yo creo que se pueden traer cosas del tipo de educación antiguo y creo que se puede mejorar. Se pueden complementar. Cuando nosotros enseñamos a estas obras y nosotros enseñamos pues a Platón o Aristóteles o en general a cualquier autor, yo os animo a que cojáis cualquier libro de bachillerato de cualquier tema, de filosofía o de literatura o yo creo que posiblemente en las humanidades es donde esto es más visible, pero creo que esto también es visible en otros temas, ¿no? Podréis coger un libro también incluso de ciencias de medio ambiente o de física y química, biología, cosas, temas de estos que se dan en eso, bachillerato. Y entonces vais a ver que hay muchísimos autores. Por ejemplo, yo creo que el caso más obvio puede ser filosofía o literatura. Podéis abrir y vais a ver que hay que de 2500 años de literatura o 2500 años, bueno, 2500 años de filosofía en literatura, se da literatura española sobre todo, pues pueden ser 1000 años, ¿no? Vamos a suponer que son 1000 años más o menos condensados en ese temario, ¿no? Lo que se da en esos libros es características generales o citas. A veces, por ejemplo, te puedes encontrar alguna ilustración interesante, ¿no? de un poema y te viene un poema representativo de un autor y entonces en el libro te hacen memorizar para el examen las características principales y entonces un examen típico de eso o de bachillerato es incluso de la selectividad, es que tú digas las características generales de un movimiento, ¿no? Las características generales de la generación del 27. Autores principales o temas principales de la generación del 98. Cosas así, preguntas de este tipo, y en filosofía pues igual, ¿no? Tema epistemología de Platón, la ética de Nietzsche o la crítica a la ética de Nietzsche. Y entonces se preguntan siempre por autores, temas. Y aquí está la cosa, este es el quid de la cuestión de lo que quiero decir hoy, que al final en el tipo de educación que nosotros tenemos con esos temarios, nosotros sacrificamos la calidad de la enseñanza por la cantidad. Y entonces queremos meter dentro del temario a muchísimos autores, porque queremos que el niño sepa todos
esos 1000 años de literatura o esos 2500 años de filosofía, que los sepa de manera general, ¿no? Como a vista de águila, que, a ver, puede tener sus ventajas. Yo creo que en el fondo no tiene ninguna ventaja a esa etapa de la educación. Y entonces nosotros al final lo que estamos haciendo, y yo creo que esta es también parte de la crisis, hay una crisis en las humanidades y en parte hay una crisis en las humanidades por esto. Yo creo que una de las cosas es esto. Me he quejado antes, por ejemplo, de cómo se enseña el latín, y me he quejado cómo se enseña el latín y el griego, y cómo la manera en que se enseña el latín y el griego está arruinando precisamente a los estudios clásicos, y que cómo se estudia el latín y el griego influye en cómo son percibidos el latín y el griego, y eso es lo que acaba destruyendo a la cultura clásica. La cultura clásica se olvida y la cultura clásica se saca de las aulas por cómo se enseña, no porque sea mala, no porque sea aburrida, porque o sea, si hay algo, este es el libro, la Ilíada es el libro menos aburrido de la historia de la humanidad. No puede haber más emoción en un libro y no puede haber más acción en un libro. Así que el problema no está en esto. Yo no creo que el problema sea la Ilíada, el problema es cómo se enseña la Ilíada y cómo nosotros concebimos la enseñanza de esa literatura y la enseñanza de esa cultura. En general, pero lo mismo digo de otras obras, es decir, nosotros lo que hacemos es decirle a un niño que se memorice cuáles son las características principales de la obra de Clarín, por ejemplo, y queremos que nos digan la regenta, y cuáles son los temas de la regenta o cuáles son los temas principales de la generación del 98, que nos digan de qué va Ortega y Gasset o que nos digan de qué va lo que sea. Y ese es el problema. Yo creo que eso arruina precisamente la aproximación a nuestra cultura, a nuestra propia literatura, a nuestra filosofía, a nuestra ciencia también. Lo que hacemos es constantemente impedirle al estudiante que se aproxime de manera cercana y directa a las obras y a los autores. Entonces confiamos nuestra aproximación a esa filosofía o a esa literatura o a esa ciencia a manuales escritos por una serie de personas que hacen de intermediarios, o sea, tanto esas personas que escriben los manuales de ESO, bachillerato, etcétera, son los intermediarios y además son los profesores, porque los profesores explican a los autores, el profesor no debería explicar a los autores. O sea, yo creo que esa es la regla general. El profesor no debería explicar a los autores y no debería de haber manuales que expliquen a los autores. Y yo sé que suena raro, pero honestamente es lo que pienso. Lo que hay que hacer es una aproximación directa a las obras y dejar, o sea, olvidarse de que los chavales se tiren todas sus tardes memorizando cosas que no sirven para nada. Porque a nadie le sirve para nada memorizarse las características principales de la generación del 98. No tiene absolutamente ningún uso, no sirve absolutamente para nada, no tiene ningún propósito y no dice nada. Porque además no son las características de la generación del 98. Esos son lo que una serie de personas que han escrito esos manuales han considerado que esos son, a su juicio, las características del 98. Y esa gente a lo mejor son catedráticos, pero que me da igual. Porque el caso es que sigue siendo, no estoy diciendo que eso sea incorrecto, o que lo que los catedráticos digan sea erróneo, o que sus apreciaciones sean incorrectas o poco agudas. Lo que estoy diciendo es simplemente que al utilizar ese material estamos impidiendo al estudiante a que se aproxime él mismo a la literatura. Porque le estamos diciendo de qué va, le estamos diciendo todo, le estamos haciendo el spoiler absoluto de la trama de las obras, le estamos haciendo el spoiler de los temas de las obras y le estamos quitando al alumno la posibilidad de desarrollarse críticamente y de llegar él mismo a esas conclusiones y de debatir sus argumentos. ¿Por qué digo yo lo de la cultura clásica y por qué sigo pensando que no ya la cultura clásica, sino la educación antigua en general, como se hacía antes, es superior en calidad? Porque los autores se trabajaban directamente. Yo, de nuevo, no soy experto en educación clásica, pero he leído muchísimo Aristóteles, he leído, pues en fin, todo esto son libros de literatura clásica que yo he leído y he leído cómo los autores hablan de su educación y de su formación.
Y es una apreciación interesante. El leer, por ejemplo, que Proclo, que es un autor tardo antiguo, pensador neoplatónico, él estudia a Platón leyendo las obras de Platón con un maestro y discutiendo y profundizando a partir de la obra. Y entonces el texto, el que genera, o sea, el estudiante entra en el texto desnudo y entonces el maestro lo que hace es seguir, digamos, abrir el texto, por decirlo así, y generar esa comprensión, pero a partir de una aproximación directa. Es una aproximación diferente y es mejor. Lo que habría que hacer en lugar de decir a un chaval, dime las características de la generación del 98 en un examen, lo que yo creo que habría que hacer es a lo mejor tirarse un curso, solamente, todo un curso. Y yo sé que esto puede sonar a una burrada, pero a lo mejor tirarse solamente un curso leyendo 3 libros, nada más. Pero que sean obras directas. ¿Tú quieres que tu alumno sepa la literatura española del siglo XIX, del siglo XVIII, o del XIX y del XX, perdón? Pues lee La Regenta y La Regenta da para mucho. La Regenta da para muchísimo. Cuando tú le dices a un alumno, aprende las características de la regenta, le estás impidiendo al alumno disfrutar y, no, y absorber y apreciar la cantidad de cosas que hay dentro de la regenta. La regenta es una obra profundísima. Yo creo que después del Quijote es la mejor obra de la literatura española. En escala, porque es épica, en escala, en tamaño, en profundidad, personajes, emoción, es posiblemente después del Quijote la mejor obra de la literatura española. Le estamos quitando la oportunidad al alumno de profundizar en esas cosas. Olvidaos de... O sea, tú quieres dar el siglo XIX, hay tanto que se puede sacar de la regenta, de cómo estaba España en el siglo XIX, se puede sacar tanto de la historia de España a partir de la regenta. ¿Por qué no, en lugar de dar 200 años de literatura en primero de bachillerato o en segundo de bachillerato o durante la ESO, por qué no se coge y se dedica un curso entero de bachillerato solamente a la regenta? O sea, en vez de lo que decía Séneca. Séneca decía en una de las cartas a Lucilio que no hay que leer tanto, hay que leer bien. Hay que leer despacio, poco y bien. En lugar de darle al alumno un manual de literatura, dadle literatura al alumno y coger y hacemos la clase, la construimos a partir de que los alumnos, que todos los deberes de los alumnos sea el leer el texto y entender el texto y debatirlo en clase y que la clase sea la construcción de ese debate y que haya argumentación y que los alumnos aprendan a pensar, interpretar y reflexionar trabajando de manera directa un texto. Esa es la historia. Así es como se hacía antes. Eso es lo que se hacía en la educación antigua, hasta hace relativamente poco. Todavía en el siglo XVII, cuando la gente estudiaba estas cosas, o la gente se culturizaba antes de que hubiese currículos universitarios, estándares modernos, es lo que se hacía. Y la gente pues se ponía a leer a Cicerón, o la gente se ponía a leer y estudiar era no leer un manual de lo que decía otra persona, sino meterse directamente en las obras. Y esa es, creo yo, la clave y algo que nosotros tenemos que recuperar, pero de manera urgente. De manera urgente porque estamos, yo creo que nosotros estamos, nuestra sociedad está cerebralmente afectada por esta falta de capacidad nuestra. Estamos en una sociedad que tiene una falta de capacidad crítica muy grande y no solamente déficit de cultura, o sea, porque a ver, tú dices, es que los alumnos tienen que saber quién fue tal, pues a lo mejor no tienen que saberlo, a lo mejor es más importante que hayan leído y comprendido una cosa que es difícil y que necesita una guía, pero que está llena de profundidad y está llena de sabor
intelectual y de satisfacción también para el alumno, de comprender, la satisfacción de haber comprendido algo, la satisfacción de haber sabido, de haber tenido una educación emocional y de cómo esas emociones se manifiestan en la literatura y cómo leer la literatura lo que hace también es elevar esas emociones, manifestar esas emociones que a lo mejor tú no sabes que tienes, pero que están ahí. Y las vives a través de la literatura y ves un cuadro, viendo el cuadro se descubren emociones, leyendo la Ilíada se descubren emociones, se viven emociones, leyendo la Regenta se viven emociones y se viven cosas, leyendo por otra, yo que sé, leyendo Ortega y Gasset, leyendo filosofía se pueden tener muchos pensamientos, los alumnos pueden tener grandísimas ideas si se les deja entrar al texto. Y porque lo que se hace en bachillerato no es dejar que los alumnos entren al texto, es hacerles memorizar lo que tienen que decir en selectividad. Eso es segundo de bachillerato. Decirle a los alumnos qué tienen que poner en el examen de selectividad para que después, cuando acabe selectividad y ya estén en la universidad, se olviden absolutamente de todo lo que han dicho en selectividad porque no sirve absolutamente para nada. Cero utilidad, y porque si tuviese utilidad o si fuese práctico la gente lo recordaría. La gente recuerda las cosas importantes y la gente olvida las cosas que no son importantes y no son útiles. Entonces, a las personas que ponen y diseñan los exámenes de selectividad, pues igual que den una ronda en primero de carrera a todos los alumnos de primero de carrera y le pregunten cosas que han aprendido en bachillerato. A ver qué pasa, a ver de qué sirve la selectividad.